Mi nombre es Alice y tengo 32 años. Hace 3 días, enterré a mi padre y descubrí que ser una buena hija aparentemente no significa absolutamente nada cuando los abogados comienzan a leer testamentos. Yo fui el único que se quedó. Mientras mi hermano Robert construía su imperio en Manhattan, yo estaba aquí en Millfield cambiando los tanques de oxígeno de papá y llevándolo a sus citas de quimioterapia. El cáncer tardó 2 años en matarlo, y pasé cada día de esos 2 años viéndolo desvanecerse. Debería haberlo cuidado mejor. Robert me sonrió burlonamente desde el otro lado del escritorio de caoba del abogado, mientras se alisaba la corbata de $1000. Tal vez entonces habría visto tu verdadero valor. Mantuve la boca cerrada. 20 años de práctica me habían enseñado que responderle a Robert solo lo animaba. Entonces el señor Mitchell, el abogado de papá, se aclaró la garganta y dijo 2 palabras que me helaron la sangre. En realidad, Robert, ¿desde dónde estás mirando hoy? Deja tu ubicación en los comentarios a continuación y presiona el botón me gusta y suscríbete si alguna vez te has sentido subvalorado por tu propia familia. Definitivamente querrás quedarte para ver lo que pasó después. Déjame llevarte 8 meses atrás, cuando todo este lío realmente comenzó. Papá había estado teniendo lo que él llamaba días buenos, lo que significa que podía sentarse sin ayuda y terminar un plato de sopa. Ese martes por la mañana de marzo, lo encontré en su estudio mirando una pila de documentos legales. Alice, cariño, dijo, su voz aún tenía ese tono áspero de los tratamientos. Siéntate. Necesitamos hablar. Me senté en el borde de su gastada silla de cuero, la misma donde me leía cuentos antes de dormir hacía 25 años. Ahora olía a medicina y arrepentimiento. Sé lo que has renunciado por mí, continuó, mientras sus curtidas manos temblaban ligeramente mientras tomaba las mías. Tu trabajo en Boston, ese chico con el que saliste toda tu vida. Papá, no me dejes terminar. Su agarre se hizo más fuerte. Robert cree que tiene derecho a todo porque tiene éxito. Porque es el hijo que llegó a ser alguien. La risa de papá se convirtió en un ataque de tos que lo dejó sin aliento. Pero el éxito no es solo cuestión de dinero, cariño. Le entregué su vaso de agua y lo observé mientras luchaba por recuperar el aliento. El hombre que una vez me llevó sobre sus hombros desaparecía cada día un poco más. Hay algo que necesito que sepas sobre nuestra situación familiar, susurró, mirando hacia la puerta como si Robert pudiera materializarse en cualquier momento. Algo complicado que he estado manejando solo. Mi corazón dio un vuelco. Papá siempre me había protegido de los problemas empresariales familiares. No puedo contártelo todo todavía, dijo con urgencia. Pero prométeme que, pase lo que pase después de que me haya ido, no dejes que Robert tome ninguna decisión importante sobre los bienes familiares sin consultar primero al señor Mitchell. Hay cosas que Robert no sabe, cosas que podrían destruirlo todo si se manejan mal. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, escuchamos el BMW de Robert avanzando ruidosamente por el camino de entrada. Papá rápidamente mezcló los papeles y los guardó en un sobremanila. Prométeme, Alice, que primero irás a ver al señor Mitchell antes de aceptar nada. Se lo prometí a papá. 2 semanas después se había ido. El funeral fue todo lo que Robert quería y nada de lo que papá habría elegido. Flores costosas, una recepción con catering y un grupo de sus socios comerciales de Manhattan que nunca habían conocido a nuestro padre, pero que aparecieron de todos modos porque el networking no se detiene ante el dolor. Me quedé parado en el fondo de la sala de estar de nuestra infancia viendo a Robert trabajar con la multitud como si fuera candidato a alcalde. 3 años cuidando a papá y nadie me preguntó cómo estaba. En lugar de eso, recibí palmaditas condescendientes en el hombro y comentarios sobre lo noble que era haberme quedado para ayudar. Alice siempre fue la sensible. Escuché a Robert decirle a una mujer que llevaba un vestido de diseñador, nunca tuvo mucha ambición, pero tiene un buen corazón. El sensible. Esa era la forma favorita de Robert de desestimarme como si mis sentimientos fueran un defecto de carácter en lugar de la razón por la que yo había sido quien cambiaba las sábanas de papá a las 3 de la mañana. La señora Henderson, de la casa de al lado, me encontró escondida en la cocina, mirando fijamente un fregadero lleno de cazuelas sucias. Tu padre hablaba de ti constantemente, dijo,
secando un plato con las manos que habían horneado galletas para todas las fiestas de mi infancia. Siempre tan orgullosa de cómo lo cuidabas. Decía que eras más fuerte de lo que nadie en la familia creía. Sus palabras me impactaron más que cualquiera de los insultos de Robert. ¿Cuando alguien aparte de papá me había visto tan fuerte? También dijo, continuó la señora Henderson en voz baja, que tenías la sabiduría para manejar situaciones complicadas mejor que personas del doble de tu edad. Esa noche, después de que se fuera el último doliente y Robert se retirara a su habitación de hotel porque quedarse en casa de papá habría sido demasiado deprimente, me senté sola en la sala. El silencio se sentía más pesado que todo el ruido de la recepción. Recordé las últimas palabras de papá sobre consultar primero con el señor Mitchell. Había una urgencia en su voz que apenas ahora comenzaba a comprender. Saqué mi teléfono y revisé la agenda de papá hasta encontrar el número del abogado. Aunque era casi medianoche, le envié un mensaje. Señor Mitchell, soy Alice Hartwell. Papá dijo que debería hablar con usted antes de tomar cualquier decisión. Sobre asuntos familiares. ¿Podríamos reunirnos esta semana? La respuesta llegó en minutos. Alice, he estado esperando tu llamada. ¿Puedes venir a mi oficina mañana a las 2 de la tarde? Hay cosas que tu padre quería que supieras y que no podíamos comentar mientras Robert se encargaba de los preparativos del funeral. No pude dormir fácilmente esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, oía la voz de papá. Hay cosas que Robert desconoce. Cosas que podrían destruirlo todo si se gestionan mal. ¿Qué cosas? ¿Qué podría ser tan complicado que papá no pudiera compartirlo con sus dos hijos? Tenía el presentimiento de que la reunión de mañana con el señor Mitchell iba a cambiar todo lo que creía saber sobre nuestra familia. El bufete olía a libros viejos y secretos cuidadosamente guardados. El señor Mitchell había sido el abogado de papá durante 30 años, y su rostro curtido cargaba con el peso de cada crisis familiar que había ayudado a superar. Alice, dijo, señalando la silla frente a su escritorio. Tu padre me dio instrucciones muy específicas sobre esta conversación. Estaba bastante preocupado por cómo reaccionaría Robert ante la situación financiera de la familia. ¿Qué situación financiera?, pregunté confundido. Llevo 2 años gestionando la contabilidad de papá. El negocio de la construcción va bien. El señor Mitchell asintió con tristeza. Eso es parte de lo que tu padre quería que explicara. El éxito de la constructora se basa en tiempo prestado, y Robert no tiene ni idea de lo precaria que es la situación. Abrió una carpeta gruesa y extendió documentos que nunca había visto. Hace 15 años, tu padre arrendó discretamente los derechos mineros de la granja de tu familia a Mountain View Mining Corporation. El arrendamiento le proporcionó ingresos estables que le permitieron expandir el negocio de la construcción sin asumir deudas peligrosas. Observé los contratos intentando procesar esta información. ¿Derechos mineros? ¿Qué tipo de minerales? Al principio, nada particularmente valioso. Mountain View pagaba una modesta cuota anual por el derecho a realizar estudios geológicos. Tu padre usó ese dinero sabiamente. Mantuvo el negocio solvente durante las recesiones económicas y le permitió evitar el tipo de inversiones arriesgadas que destruyen las empresas familiares. El señor Mitchell sacó otro juego de documentos. Sin embargo, hace 4 años, tu padre descubrió que su socio, Vincent Torres, había estado malversando sistemáticamente dinero de la empresa. Torres llevaba casi 3 años robando antes de que tu padre lo atrapara. Se me encogió el estómago. Nunca había oído el nombre de Vincent Torres. Tu padre pasó meses documentando el robo y construyendo un caso. Pero en lugar de presentar cargos penales, tomó una decisión diferente. Aprovechó el miedo de Torres a ser procesado para obligarlo a abandonar el negocio por completo. ¿Por qué no lo hizo arrestar? Porque sí, dijo el señor Mitchell en voz baja. Torres amenazó con revelarle el contrato de arrendamiento minero a Robert y alegó que tu padre había estado ocultando activos a su propia familia. Tu padre se dio cuenta de que Robert exigiría inmediatamente la liquidación de los derechos mineros, lo que habría activado cláusulas de rescisión anticipada y le habría costado a la familia millones en ingresos futuros. El panorama se estaba volviendo más claro y preocupante. Papá compró la parte de Torres para proteger el arrendamiento.
Exactamente. Le costó casi $2 millones, dinero que pidió prestado para cubrir futuros pagos del arrendamiento. Por eso la constructora ha estado pasando apuros últimamente. Tu padre sacrificó la estabilidad a corto plazo para proteger la seguridad familiar a largo plazo. El señor Mitchell buscó otra carpeta. Pero hay más, Alice. Hace 3 meses, Mountain View completó su estudio geológico exhaustivo. Encontraron importantes depósitos de tierras raras en toda su propiedad. Me entregó una carta con el logotipo de la minera Mountain View. Ofrecen comprar el terreno y los derechos mineros directamente por $65 millones, más regalías sobre los materiales extraídos durante los próximos 25 años. Me quedé sin aliento. $65 millones. Su padre sabía que esta oferta llegaría, continuó el señor Mitchell, por eso reestructuró su testamento hace 6 meses. Se dio cuenta de que Robert querría vender inmediatamente y dividir el dinero, pero su padre creía que los pagos de regalías proporcionarían una mejor seguridad a largo plazo para la familia. Entonces, Robert no sabe nada de esto. Robert sabe que Torres fue comprada, pero cree que fue solo un desacuerdo comercial normal. No tiene ni idea de la malversación, los derechos mineros ni la oferta minera. El señor Mitchell me miró con seriedad. El mayor temor de tu padre era que Robert tomara decisiones impulsivas sobre los bienes familiares sin comprender su valor total ni su complejidad. Pensé en el comentario de Robert en el funeral. Debería haberlo cuidado mejor. ¿Cuándo es la lectura del testamento?, pregunté. Mañana a las 10 de la mañana, Alice. Necesito que entiendas que tu padre estructuró su testamento con mucho cuidado para protegerlos a ti y a Robert de cometer errores costosos. Pero puede que Robert no lo vea así al principio. ¿Alguna vez has descubierto que todo lo que creías saber sobre tu familia era solo la superficie de una historia mucho más profunda? Comparte tu opinión en los comentarios a continuación. La lectura del testamento estaba programada para la mañana siguiente, pero Robert llegó 1 hora antes con 2 abogados que nunca había visto. Alice, dijo, con ese tono de voz que usaba cuando estaba a punto de explicar por qué me equivoqué en algo. He estado pensando en el patrimonio de papá y hay algunas preocupaciones que debemos abordar. El señor Mitchell salió de su oficina, observando al séquito legal de Robert con evidente disgusto. Robert, hablamos de esto ayer. La lectura del testamento es a las 10 de la mañana. Como estaba previsto. En realidad, dijo uno de los abogados de Robert, una mujer de rostro afilado con un traje caro, nos gustaría revisar cualquier cambio reciente en el testamento del señor Harwell antes de la lectura formal. Nuestro cliente tiene motivos para creer que pudo haber habido alteraciones durante un periodo en el que el juicio de su padre se vio afectado por la medicación. Sentí que me enrojecía la ira. Ya estaban sugiriendo que papá no era competente cuando tomó sus decisiones finales. Es interesante, dijo el señor Mitchell con calma, porque Frank previó esa preocupación. Le entregó al abogado de Robert un sobre cerrado. Evaluación psiquiátrica de la doctora Serachin con fecha de hace 4 meses. Confirmó que el padre de su cliente era completamente competente mentalmente y específicamente capaz de tomar decisiones legales complejas. La abogada, de rostro severo, examinó el documento, con una expresión de confianza ligeramente vacilante. Además, continuó el señor Mitchell, Frank me pidió que documentara sus razones para cualquier cambio en el testamento que hiciera. ¿Quiere escuchar la grabación? Robert se removió incómodo en su silla. Grabación. El señor Mitchell pulsó el botón de reproducción de una grabadora digital. La voz de papá llenó la habitación, débil pero absolutamente clara. Soy Frank Harwell hablando por voluntad propia el 15 de marzo. Estoy modificando mi testamento porque he descubierto información sobre las finanzas familiares que mi hijo Robert no lo entiende. También me enteré de que Robert ha estado en comunicación con Vincent Torres a pesar de no saber que Torres malversó dinero de nuestro negocio familiar. Robert palideció. ¿Qué? Papá, nunca. El señor Mitchell detuvo la grabación. ¿Quieres que continúe, Robert? Tu padre documentó varias conversaciones en las que mencionaste a Torres como posible consultor para expandir el negocio después de tu herencia. No sabía que Torres robara nada, protestó Robert.
Me contactó hace meses con algunas propuestas de negocios interesantes. ¿Cómo iba a saberlo? Porque, interrumpió el señor Mecho, tu padre intentó advertirte, pero tú siempre desestimaste sus preocupaciones como una confusión inducida por la medicación. Tiene 15 horas de conversaciones grabadas que documentan sus respuestas. La sala quedó en silencio, salvo por el sonido de la respiración agitada de Robert. El señor Mecho abrió el testamento y comenzó a leer. A mi hijo, Robert, quien ha demostrado su perspicacia para los negocios en Nueva York, le dejo mi empresa constructora, incluyendo todos los activos, equipos y contratos vigentes. Sin embargo, esta herencia conlleva una restricción de gestión de 5 años que Robert acordó previamente por escrito, impidiendo cualquier venta o fusión de activos de la empresa. Robert parecía confundido. ¿Qué restricción de gestión?, dijo el señor Mecho. Los documentos de planificación patrimonial que firmó el año pasado. Sus abogados le informaron que era papeleo estándar, pero en realidad aceptó un periodo de estabilización de 5 años para cualquier activo comercial heredado. Observé a los abogados de Robert susurrar frenéticamente entre ellos mientras revisaban papeles de sus maletines. A mi hija, Alice, continuó el señor Mecho, quien ha demostrado una lealtad inquebrantable y un buen juicio. Le dejo la casa de campo familiar y todas las propiedades asociadas, incluyendo los derechos mineros y cualquier acuerdo comercial relacionado. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Eso es todo. A Robert se le quebró la voz. Ella recibe una granja en ruinas y yo un negocio que ni siquiera puedo vender. En realidad, Robert, dijo el señor Mecho, y algo en su tono nos dejó paralizados. Hay algo más que tu padre quería que ambos entendieran sobre la situación financiera de la familia. El señor Mecho metió la mano en su escritorio y sacó la carpeta que había visto el día anterior, la que contenía los contratos mineros y los estudios geológicos. Alice, dijo, tu herencia incluye más que solo la granja. La propiedad abarca 47 acres, incluyendo los derechos mineros que su padre arrendó a Mountain View Mining hace 15 años. Extendió el estudio geológico sobre su escritorio. El contorno familiar de nuestra tierra familiar estaba cubierto de anotaciones técnicas y zonas coloreadas que indicaban depósitos minerales. Robert, continuó el señor Mecho, su padre mantuvo el arrendamiento minero en privado porque sabía que usted querría liquidarlo de inmediato para obtener dinero rápido. Resultó que creía correctamente que la paciencia sería más rentable para la familia a largo plazo. Robert se inclinó hacia adelante, estudiando los documentos con creciente interés. ¿De qué tan rentables estamos hablando? Hace 3 meses, Mountain View completó su estudio exhaustivo. Encontraron importantes depósitos de minerales de tierras raras esenciales para la electrónica y la fabricación de energías renovables. El señor Mecho sacó la carta de oferta oficial. Están dispuestos a comprar los derechos mineros por $65 millones, más regalías estimadas entre 15 y 20 millones durante los próximos 25 años. Observé el rostro de Robert, que oscilaba entre la confusión, la incredulidad y la codicia calculadora. $85 millones, dijo lentamente. Por la propiedad de Alice, por la propiedad que papá le dejó específicamente a Alice, corregí. La expresión de Robert se endureció. Alice, no puedes creer de verdad que eres capaz de gestionar negociaciones que valen tanto dinero. Esto requiere una sofisticada experiencia empresarial que simplemente no tienes. Y ahí estaba, el mismo tono condescendiente que había usado toda nuestra vida. Lo que tengo, dije en voz baja, es la confianza de papá. Él decidió darme esta responsabilidad por una razón. Porque estuviste aquí manipulándolo mientras estaba enfermo, espetó Robert. Su fachada de hombre de negocios finalmente se desmoronó. Lo aislaste de su familia y lo convenciste de cambiar su testamento a tu favor. Robert, interrumpió el señor Mecho, necesito mostrarte algo más. Sacó otra carpeta, esta con las pruebas que papá había recopilado sobre la malversación de fondos de Torres. Tu padre no solo documentó el robo de Torres con fines legales. También documentó tus comunicaciones con Torres durante el último año. El señor Mecho le entregó a Robert un fajo de correos electrónicos impresos. Todos los mensajes hablaban de modernizar el negocio, incorporar nuevos expertos y maximizar las oportunidades posteriores a la herencia.
Robert leyó los correos, su rostro palideciendo con cada página. Torres te ha estado proporcionando información y estrategias comerciales durante meses. El señor Amecho continuó, lo que no te dijo es que esas mismas estrategias son idénticas a las que utilizó para malversar dinero de otros 7 negocios familiares durante los últimos 15 años. El señor Mecho abrió otro archivo, revelando un informe policial y recortes de periódico. Vincent Torres actualmente está siendo investigado por el FBI por un patrón de atacar negocios familiares durante periodos de transición o crisis. La decisión de tu padre de comprarle su parte en lugar de procesarlo fue lo único que evitó que Torres destruyera nuestra constructora como destruyó a otras. Robert miró los documentos como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. Tus conversaciones con Torres no fueron accidentales, Robert. Te atacó específicamente porque sabía que eventualmente heredarías el negocio y se estaba posicionando para recuperar el acceso a los bienes familiares a través de ti. Me sentí mal. Mientras yo estaba concentrado en la atención médica de papá, Robert, sin saberlo, planeaba entregar nuestro negocio familiar a un delincuente profesional. No lo sabía. Robert susurró. No, asintió el señor Mecho. No lo sabías porque nunca hiciste las preguntas correctas. Tu padre intentó advertirte sobre Torres varias veces, pero tú descartaste sus preocupaciones, atribuyéndolas a la confusión causada por los analgésicos. El señor Mecho reprodujo otra grabación, esta de la voz de Robert de una llamada telefónica con papá. Papá, le estás dando demasiadas vueltas a este asunto de Tora. Vincent tiene algunas ideas innovadoras para expandirse al sector comercial. Desarrollo. Quizás sea hora de dejar atrás viejos rencores y enfocarse en oportunidades de crecimiento. Y la respuesta cansada de papá. Hijo, si supieras lo que sé de Vincent, entenderías por qué eso es imposible. Pero nunca quisiste saber lo que él sabía, le dijo el señor Mecho a Robert. Solo querías heredar y hacer cambios. La sala se quedó en silencio al comprender la magnitud de la casi catástrofe de Robert. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté. El señor Mecho me entregó una tarjeta de presentación. Tienes que tomar algunas decisiones sobre la oferta minera, Alice. Pero tienes tiempo para tomarlas con cuidado y con el asesoramiento adecuado. Miró a Robert. Y tienes un negocio de construcción que dirigir responsablemente durante los próximos 5 años. Esa noche, me senté en el estudio de papá, intentando procesar todo lo que había aprendido. El sobre Manila que había sellado meses atrás seguía en el cajón de su escritorio, marcado con mi nombre con su cuidadosa letra. Dentro, encontré una carta escrita con la letra temblorosa que se había desarrollado durante sus últimos meses. Mi querida Alice, si estás leyendo esto, significa que el testamento. La lectura salió como esperaba, con Robert enojado y tú confundida sobre por qué te di una responsabilidad tan enorme. Quiero que entiendas que mi decisión no se trató de amarte más que a tu hermano. Se trató de confiar en que manejarías la complejidad sin dejar que la codicia se impusiera al buen juicio. Robert tiene muchas fortalezas, pero la paciencia no es una de ellas. Si heredara los derechos mineros, los vendería de inmediato y gastaría el dinero en expandir el negocio o invertir en nuevas empresas. En 5 años, el dinero se habría esfumado y nuestra familia no tendría nada que mostrar por esta oportunidad única en la vida. Tú, en cambio, te has pasado la vida pensando en las consecuencias a largo plazo. Cuando tenías 10 años y ahorraste el dinero de Navidad durante 6 meses para comprarle a tu madre un regalo de cumpleaños especial, supe que entendías algo que Robert nunca aprendió. La diferencia entre querer algo y necesitar algo. Este dinero de la minería no es algo que necesites ahora mismo, Alice. Pero algún día, cuando estés lista para formar una familia, o cuando encuentres un propósito que requiera recursos, o cuando los hijos de Robert necesiten ayuda en la universidad, este dinero estará ahí porque lo habrás preservado. La situación de Torres es más complicada de lo que pude explicar durante la lectura del testamento. Robert no solo desconoce la malversación de fondos. Lleva más de 1 año cultivando activamente una relación con Torres. Contraté a un investigador privado hace 6 meses cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Torres ha estado manipulando cuidadosamente a Robert, proporcionándole ideas y estrategias de negocio que parecen innovadoras,
pero que en realidad están diseñadas para darle acceso a los activos de nuestra empresa una vez que Robert herede. El informe del investigador está en la caja fuerte del sótano. La combinación es el cumpleaños de tu madre. Lo que encontrarás allí te sorprenderá, pero también te ayudará a entender por qué tuve que estructurar el testamento de esa manera. Robert no solo es ingenuo con respecto a Torres. Ya ha acordado contratarlo de nuevo como consultor senior en cuanto tome el control del negocio. Torres lo ha convencido de que lo obligué a irse injustamente y de que tiene contactos valiosos que podrían duplicar los ingresos de la empresa. Lo cierto es que Torres lleva 3 años viviendo de dinero prestado, ocultándose de las familias cuyos negocios él destruyó y planeaba su regreso a través de nuestra familia. No podía permitirlo, Alice. No solo por nuestro bien, sino por el de los 2 empleados que dependen de este negocio y los clientes que confían en nosotros para completar sus proyectos honestamente. El dinero de la minería te da opciones, pero también te da responsabilidad. Úsalo sabiamente. Ayuda a Robert a entender lo que realmente significa una familia, no solo compartir ganancias, sino protegernos mutuamente de errores catastróficos. Hay una cosa más que debes saber. El señor Mecho tiene instrucciones de contactar al FBI si Torres intenta restablecer el contacto con nuestra familia después de mi muerte. Torres aún no sabe nada del dinero de la minería. Pero cuando lo descubra, estará desesperado por reclamar una parte. Ten cuidado, cariño. Sé inteligente. Y recuerda que a veces el mayor acto de amor es negarse a dejar que alguien tome una decisión que lo destruirá. Estoy orgulloso de en quien te has convertido, Alice. No solo porque me cuidaste, sino porque siempre te has ocupado de lo que más importa. La caja fuerte del sótano también contiene documentos legales que te protegerán si Robert intenta impugnarla. Testamento. Espero que nunca los necesites, pero a tu hermano siempre se le han dado mejor los negocios que aceptar la derrota con elegancia. Los quiero a ambos, pero confío en que harás lo correcto para todos. Papá. Doblé la carta con cuidado y caminé hacia el sótano. Detrás del viejo calentador de agua, exactamente donde papá había dicho, había una caja fuerte que nunca había visto durante todos mis años viviendo en esta casa. Marqué la fecha del cumpleaños de mamá, 0814, y la cerradura se abrió con un clic. Dentro había 3 archivos: los antecedentes penales de Taurus, pruebas de su contacto continuo con Robert y un documento legal que lo cambiaría todo si alguna vez necesitara usarlo. Pero fue el 4º elemento lo que me dejó sin aliento. Una nota manuscrita de Robert, fechada hace apenas 2 semanas, en la que aceptaba la propuesta de Torres de reestructurar el negocio familiar para obtener la máxima eficiencia y ganancias. Mi hermano no solo planeaba traer a Torres de vuelta como consultor. Planeaba vender la empresa de nuestro padre al grupo inversor de Torres tan pronto como la heredara. Papá no solo me había protegido con su testamento. Él protegió a Robert de destruir todo lo que nuestra familia había construido. 2 días después de la lectura del testamento, Robert llamó a mi puerta a las 7 de la mañana. Pude ver por la ventana que llevaba al menos 1 hora sentado en su coche en la entrada, armándose de valor para esta conversación. Alice, dijo cuando abrí la puerta, tenemos que hablar. Hablar de verdad sin abogados, grabaciones ni nada de eso. Lo abrí a la cocina y preparé café mientras él estaba sentado a la mesa del desayuno de nuestra infancia, con un aspecto algo más pequeño que en la oficina del señor Mecho. He estado pensando en todo lo que papá dijo sobre Torres, sobre el negocio, empezó. Quiero que sepas que no tenía ni idea de que Vincent fuera un delincuente. Te creo, dije, y lo decía en serio. Robert era arrogante, condescendiente y egoísta en muchas cosas, pero no malicioso. Había sido manipulado por alguien mucho más experimentado en el engaño. La cuestión es, continuó Robert, he estado mirando el libro de la constructora desde la lectura del testamento. Mirando de verdad, no solo echando un vistazo. Informes resumidos que papá solía enviarme. Sacó una carpeta con documentos financieros. Papá pidió prestado contra ingresos futuros para comprar la parte de Torres, pero también usó esa situación para reestructurar la deuda de la empresa y eliminar algunos contratos riesgosos que podrían habernos llevado a la quiebra durante la siguiente recesión económica. La voz de Robert tenía un dejo de admiración a regañadientes. No solo nos estaba protegiendo de Torres.
nos estaba protegiendo de mi impaciencia. Este era el análisis más profundo que jamás había escuchado de Robert sobre la situación de nuestra familia. Alice, quiero proponerte algo y quiero que me escuches completamente antes de responder. Asentí, curiosa a mi pesar. Quédate con los derechos mineros. Maneja las negociaciones con Mountain View como creas mejor. Pero déjame comprarte la granja por un precio justo de mercado. Quiero volver a Millfield y dirigir el negocio de papá como él hubiera querido. Parpadeé, sorprendida. ¿Quieres irte de Nueva York? También he estado pensando en eso. Robert se pasó las manos por el pelo, un gesto que recordé de nuestra infancia, cuando estaba resolviendo un problema difícil. Mi negocio en Manhattan tiene éxito, pero no es satisfactorio. Estoy haciendo que la gente rica sea aún más rica, pero no estoy construyendo nada que importe. Señaló la cocina de nuestra madre, con sus encimeras desgastadas y sillas desparejadas. El negocio de papá emplea a 12 personas que viven en esta comunidad. Construye casas y edificios comerciales que permanecerán aquí durante generaciones. Cuando papá murió, 3 clientes diferentes vinieron al funeral para decirme lo honesto y confiable que era. La voz de Robert se quebró un poco. ¿Cuándo fue la última vez que alguien dijo eso de mi trabajo en Nueva York? Observé el rostro de mi hermano, buscando señales de la manipulación o el cálculo que había definido nuestra relación durante tanto tiempo. En cambio, vi algo que no había visto desde que éramos niños. Incertidumbre genuina. ¿Y tu apartamento en Manhattan? ¿Tus clientes allí? Puedo gestionar la mayoría de mis proyectos actuales a distancia y no estoy aceptando nuevos clientes. Quiero aprender a dirigir el negocio de papá correctamente antes de que termine el periodo de restricción de 5 años. Me miró directamente a los ojos, Alice. Me equivoqué en casi todo, sobre Torres, sobre papá. Juicio, sobre tus capacidades. No quiero equivocarme en esto tampoco. Fue lo más parecido a una disculpa que recibí de Robert. La casa de campo no está en venta, dije finalmente. Su rostro se ensombreció. Pero antes de que pudiera responder, continué, pero puedes vivir aquí mientras aprendes el oficio. De todas formas, la habitación de papá me resulta demasiado dolorosa para entrar, y esta casa es demasiado grande para una sola persona. Robert me miró fijamente. ¿Me dejarías volver a casa? Con una condición, dije, se acabaron los secretos. Ya no es necesario hacer planes sin hablar primero entre nosotros. Si alguien se acerca a ti para ofrecerte oportunidades de negocio o inversiones, me lo dices. Si estoy considerando decisiones importantes sobre el dinero minero, te lo digo. Somos familia, Robert. Es hora que empecemos a actuar como tal. Los ojos de mi hermano se llenaron de lágrimas. La primera emoción genuina que vi en él desde que éramos niños. Alice, no lo merezco. No se trata de lo que mereces, lo interrumpí. Se trata de lo que nuestra familia necesita. Papá pasó sus últimos 2 años limpiando desastres y protegiéndonos de desastres que ni siquiera sabíamos que estaban por venir. Lo mínimo que podemos hacer es intentar cuidarnos mutuamente de ahora en adelante. Robert asintió, incapaz de hablar. Esa tarde, fuimos juntos a la oficina del señor Mecho para hablar de los detalles prácticos de la transición de Robert de regreso a Millfield. Se sentía extraño, pero correcto, hacer planes como socios en lugar de adversarios. Pero al salir de la oficina del abogado, vi un coche familiar que nos seguía a distancia. Cuando se lo señalé a Robert, palideció. Ese es el coche de Vincent, dijo. Torres había vuelto y claramente se había enterado del dinero de la minería. ¿Qué creen que pasará después? Dejen sus predicciones en los comentarios. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó a las 6 de la mañana. El identificador de llamadas mostraba un número desconocido, pero algo me dijo que contestara. Señora Harwell, soy Vincent Torres. Creo que necesitamos hablar sobre su reciente ganancia inesperada. Su voz era suave y segura, justo lo que esperaba de alguien que había pasado años manipulando a la gente. Señor Torres, dije, poniendo el teléfono en altavoz para que Robert pudiera. Oiga. No creo que tengamos nada que discutir. Ah, creo que sí. Verá,
He estado siguiendo los acontecimientos con el patrimonio de su padre y me preocupa que no comprenda del todo la complejidad de lo que está tratando. Robert sacudía la cabeza frenéticamente, sin decir nada. No se involucre con él. Pero tenía curiosidad por escuchar la presentación de Torres. Le escucho, dije. Gestionar un acuerdo multimillonario de derechos mineros requiere una experiencia que la mayoría de la gente simplemente no posee. La industria minera es famosa por aprovecharse de los propietarios inexpertos. Sin una representación adecuada, podría perder fácilmente millones por cláusulas contractuales desfavorables. Y se ofrece a ayudarme por pura bondad. Torres rió entre dientes. Nada en los negocios es gratis, señorita Harwell. Le cobraría una tarifa de consultoría estándar, digamos el 15% de su acuerdo final. Es mucho menos de lo que cobrarían la mayoría de las empresas, y le garantizo que acabará ganando mucho más dinero que si intenta gestionar esto sola. El 15% de $80 millones. $12 millones para Torres solo por presentarse. Es una oferta muy generosa, dije. Pero creo que puedo arreglármela sola. Señora Harwell. La voz de Torres se endureció. No creo que entienda lo que está rechazando. Tengo 15 años de experiencia en negociaciones de derechos mineros. Tengo contactos en toda la industria. Sé qué empresas son confiables y cuáles la engañarán. Como usted engañó a mi padre. La línea se quedó en silencio por un momento. Entonces Torres soltó una carcajada que me puso los pelos de punta. Su padre le contó su versión de nuestro desacuerdo comercial. Ya veo. Lo que probablemente no mencionó es que tengo documentación de algunas decisiones financieras muy cuestionables que tomó a lo largo de los años. Decisiones que podrían interesarle al IRS. Se me heló la sangre. Torres amenazaba con denunciar a papá al IRS, lo que podría desencadenar una auditoría y congelar todos los bienes familiares. ¿Qué tipo de decisiones?, pregunté con cuidado. Los ingresos por arrendamiento minero, para empezar. Métodos contables muy creativos para minimizar la responsabilidad fiscal. Luego está el asunto de algunos contratos de construcción que se completaron con, digamos, un cumplimiento flexible de códigos de construcción. Robert me agarró del brazo, sacudiendo la cabeza con violencia. Eran claramente mentiras diseñadas para asustarme y obligarme a cooperar. Señor Torres, le dije, si tuviera pruebas de una infracción real, las habría usado hace años en lugar de robarle dinero al negocio de mi padre. ¿Quién dice que robé algo? La voz de Torres se volvió fría. Las acusaciones de su padre nunca fueron probadas ante el tribunal. Eran solo los delirios paranoicos de un hombre enfermo que no soportaba tener una pareja más joven e innovadora. La pura audacia de sus mentiras era impresionante. Te diré una cosa, dije. ¿Por qué no vienes a casa esta tarde? Podemos discutir esto cara a cara. Alicia, no. Robert susurró con urgencia. Excelente, dijo Torres. Estaré allí a las 2 de la tarde. Y señora Harwell, espero que sea más razonable en persona que por teléfono. Después de colgar, Robert me miró como si hubiera perdido la cabeza. Alice, no puedes dejarlo venir aquí. Es peligroso y está desesperado. La gente hace cosas estúpidas cuando está desesperada, y es exactamente por eso que debemos manejar esto con cuidado. Saqué mi teléfono y marqué el número del señor Mitchell. No nos reuniremos solo con Torres. Una hora más tarde, el señor Mitchell llegó con 2 personas más. La detective Sarah Martínez de la División de Fraude de la Policía Estatal y el agente del FBI David Park de la Unidad de Delitos de Cuello Blanco. Torres aún no lo sabe. El detective Martínez explicó, pero lleva 18 meses bajo investigación federal. Hemos estado construyendo un caso con base en las denuncias de 7 familias diferentes cuyos negocios destruyó. El problema es que la mayoría de sus víctimas estaban demasiado avergonzadas o económicamente devastadas como para iniciar un proceso judicial. El agente Park añadió, Torres es muy cuidadoso con ocultar sus huellas y desacreditar a cualquiera que intente exponerlo, pero ahora está cometiendo un error. El señor Mitchell dijo, al amenazarlo e intentar extorsionarlo por honorarios de consultoría, nos da motivos para un arresto inmediato. Exactamente a las 2 de la tarde,
Vincent Torres llamó a nuestra puerta. Abrí y me encontré con un hombre que no se parecía en nada al cerebro criminal seguro de sí mismo que había imaginado. Torres era más bajo que el promedio, probablemente de unos 50 años, con cabello ralo y un traje caro que no podía disimular su desesperación. Señor Harwell, dijo con un encanto ensayado. Gracias por aceptar reunirse conmigo. Pase, dije. Hay algunas personas que me gustaría presentarle. La expresión del rostro de Torres al ver al detective Martínez y al agente Park valió cada momento de ansiedad que sentí por esta reunión. Vincent Torres, dijo el agente Park, poniéndose de pie y mostrando su placa. Está arrestado por conspiración para cometer fraude, lavado de dinero y extorsión. Mientras las esposas hacían clic alrededor de las muñecas de Torres, me miró con odio manifiesto. Esto no ha terminado, gruñó. No tiene ni idea de en qué se está metiendo con ese negocio minero. Esas empresas lo devorarán vivo. Tal vez, dije con calma. Pero al menos no son criminales. Mientras el coche patrulla desaparecía por nuestra entrada con Torres en el asiento trasero, Robert se volvió hacia mí con algo parecido al asombro. Alice, ¿cómo supiste que debías llamar al FBI? No lo sabía, admití. Pero la carta de papá mencionaba que el señor Mecho tenía instrucciones de contactarlo si Torres intentaba acercarse a nuestra familia. Pensé que valía la pena llamar. Lo levanto, dijo Robert con admiración. No, corregí. Le di suficiente cuerda para que se ahorcara. Hay una diferencia. Pero aunque sentí alivio por el arresto de Torres, sabía que esto era solo el comienzo. En 2 días, representantes de Mountain View Mining llegarían para iniciar negociaciones serias sobre la compra de derechos minerales. Y a diferencia de Torres, ellos eran gente de negocios completamente legítima que esperaban que yo supiera exactamente lo que estaba haciendo. Los representantes mineros de Mountain View llegaron el jueves por la mañana en un convoy que parecía una visita presidencial. 3 todoterrenos negros, 7 personas con trajes caros y suficientes maletines para abastecer un bufete de abogados. Los conocí en el estudio de papá, que había preparado quitando todas las fotos familiares y objetos personales que pudieran hacerme parecer ingenua o emocional. Robert se sentó a mi lado, tomando notas y haciendo preguntas técnicas que demostraban que no éramos completos aficionados. La señora Harwell, dijo la doctora Seo Chen, negociadora principal de Mountain View. Estamos muy entusiasmados con el potencial de su propiedad. Nuestros estudios geológicos indican depósitos minerales que podrían ser extremadamente valiosos para ambas partes. Extendió gráficos e informes técnicos que parecían sacados de un libro de texto de ciencias. Sin embargo, el Dr. Chen continuó: quiero ser completamente transparente con usted sobre los desafíos que implica este proyecto. La extracción de minerales es una tarea compleja y a largo plazo con importantes consideraciones ambientales y logísticas. Este no era el discurso de venta a alta presión que esperaba. En cambio, el Dr. Chen estaba explicando los posibles problemas. Nuestra oferta inicial de $65 millones se basa en los precios actuales del mercado y las estimaciones de los costos de extracción. Pero esas cifras podrían cambiar significativamente debido a factores que escapan a nuestro control, regulaciones ambientales, fluctuaciones del mercado, dificultades de extracción o cambios en la demanda de minerales de tierras raras. Robert se inclinó hacia adelante. ¿Intenta convencernos de que no le vendamos?, preguntó el Dr. Chen con una sonrisa. En realidad, intentamos asegurarnos de que comprenda exactamente lo que está aceptando. Mountain View ha sufrido pérdidas en el pasado por parte de propietarios que tenían expectativas poco realistas sobre las operaciones mineras. Creemos que la comunicación honesta desde el principio evita costosas disputas legales. Más tarde, me entregó un documento mucho más extenso de lo que esperaba. Esta es nuestra oferta completa, incluidos todos los términos y condiciones. Le recomiendo encarecidamente que la revisen abogados. Especialistas en derecho minero, no solo abogados de práctica general. Pasé la siguiente hora haciendo preguntas que el señor Mecho me había ayudado a preparar. El Dr. Chen respondió a cada una con minuciosidad, sin mostrarse impaciente ni condescendiente. Señora Hartwell, dijo finalmente. ¿Puedo preguntarle por qué está considerando vender los derechos directamente en lugar de negociar un contrato de arrendamiento con pago de regalías?
Era una buena pregunta, una que Robert y yo habíamos discutido extensamente. Mi padre pasó 15 años gestionando un contrato de arrendamiento. Dije que proporcionaba ingresos estables, pero también requería atención constante y experiencia que no estoy seguro de poder ofrecer a largo plazo. Es un buen punto, reconoció el Dr. Chen. La gestión de arrendamientos puede ser compleja, pero quiero asegurarme de que haya considerado todas sus opciones. Sacó otro documento, un análisis detallado de las diferentes estructuras financieras para nuestro acuerdo. Una compra directa le proporciona efectivo inmediato, pero no ingresos continuos. Un arrendamiento con regalías proporciona menos dinero inicial, pero potencialmente una rentabilidad total mucho mayor a largo plazo. También existe una opción híbrida, una compra parcial con regalías reducidas, que le proporciona un efectivo inmediato significativo más ingresos a largo plazo. Seguridad de ingresos. Miré a Robert, quien se encogió de hombros. Es tu decisión, Alice. Papá te dejó esto en tus manos por una razón. Esa noche, después de que el equipo de Mountain View se fuera, Robert y yo nos sentamos en la cocina a discutir las distintas ofertas. La opción híbrida me parece la más sensata, dijo Robert. 40 millones por adelantado, más regalías que podrían sumar entre 30 y 50 millones más en 25 años. Pero ¿y si el mercado de tierras raras se desploma? ¿Y si las regulaciones ambientales cierran la operación? ¿Y si Mountain View quiebra? ¿Y si te cae un rayo?, replicó Robert. Alice, no puedes tomar decisiones basándote en cada desastre posible. A veces hay que confiar en que las cosas saldrán bien. Fue un buen consejo, pero no estaba listo para tomar una decisión de $70 millones después de 2 días de considerarlo. Necesito más tiempo, dije. ¿Cuánto tiempo más? El Dr. Chen dijo que podría tardar hasta 60 días en decidir. Quiero usar al menos parte de ese tiempo para entender realmente entre qué estoy eligiendo. Robert asintió. Eso es inteligente. Pero Alice, mientras lo piensas, hay algo más que debemos discutir. Sacó una carpeta que no había visto antes. He estado investigando los antecedentes de Torres, tratando de entender cómo me dejó engañar tan completamente. La voz de Robert era tranquila, casi avergonzada. Lo que descubrí es que Torres no me atacó al azar. Investiga específicamente a familias con padres mayores que poseen bienes valiosos. Me entregó un recorte de periódico de un pueblo de Ohio. Esta familia era dueña de una empresa de camiones con un valor aproximado de $3 millones. Cuando el padre enfermó, Torres contactó al hijo con servicios de consultoría e ideas de expansión. En 18 meses, el negocio quebró y la familia lo perdió todo. Leí el artículo, sentirse enfermo. El patrón era idéntico a lo que casi nos pasó a nosotros. Torres se enfoca en las familias en tiempos de crisis porque es cuando las personas son más vulnerables a la manipulación, continuó Robert. Busca específicamente situaciones en las que los hijos adultos toman decisiones sobre la herencia mientras lidian con el dolor y el estrés. ¿Cuántas familias destruyó? Al menos 7 que pude documentar. Probablemente. Más que nunca se reportaron. Robert me miró a los ojos. Alice, necesito que sepas que si papá no hubiera estructurado su testamento como lo hizo, Torres se habría quedado con todo. No solo el negocio de la construcción, sino también la información sobre los derechos mineros. El alcance total de lo que papá había impedido me golpeó como un puñetazo. Papá no solo me protegió, dije lentamente. Nos protegió a ambos. Sí, Robert estuvo de acuerdo. Y ahora es nuestro trabajo asegurarnos de que su protección no se desperdicie. 3 semanas después de mi periodo de decisión de 60 días, recibí una llamada telefónica que lo cambió todo. Señorita Harwell, soy Jennifer Torres. Se me heló la sangre. ¿Es usted pariente de Vincent Torres? Desafortunadamente, sí. Vincent es mi exmarido. Su voz tenía una mezcla de agotamiento y determinación. Llamo porque tengo información sobre su situación que creo que necesita escuchar. En contra del consejo de Robert, acepté reunirme con Jennifer en una cafetería del pueblo vecino. No se parecía en nada a lo que esperaba. Una mujer de aspecto cansado, de unos 40 años, con ojos inteligentes y manos callosas que sugerían que trabajaba para ganarse la vida.
Vincent me ha estado llamando desde la cárcel. Empezó sin preámbulos. Está furioso por su arresto y ha estado despotricando sobre tu familia y el dinero de la minería. ¿Qué dijo? Jennifer sacó una libreta. Me dijo que tus derechos mineros valen mucho más de lo que ofrece Mountain View. Afirma tener información privilegiada sobre los precios de las tierras raras que sugiere que podrías conseguir el doble de lo que proponen. Sentí un escalofrío de inquietud. ¿Cómo iba a saber eso? Eso es lo que quería advertirte, dijo Jennifer. Vincent no tiene información privilegiada sobre los precios de los minerales. Lo que tiene es un hábito de decirle a la gente que sus activos valen más de lo que realmente valen, para luego presentarse como el experto que puede conseguirles un mejor trato. Abrió su libreta por una página cubierta con su letra. Después de que Vincent te contactara, empezó a hacer llamadas telefónicas para intentar encontrar otras compañías mineras que pudieran estar interesadas en tu propiedad. Planeaba contactarte de nuevo y alegar que había descubierto una guerra de ofertas por tus derechos mineros. Pero está en la cárcel. Vincent, tienes socios que aún no están en la cárcel, dijo Jennifer con gravedad. Te lo digo porque Vincent destruyó el negocio de mi familia hace 15 años usando exactamente estas tácticas. Convenció a mi padre de que su empresa manufacturera valía mucho más que las ofertas que recibía. Luego ayudó a negociar un trato que dejó a mi familia sin nada. Jennifer sacó una fotografía. Un hombre de mediana edad frente a una fábrica. Mi padre pasó 40 años construyendo ese negocio. Después de que Vincent terminara con él, papá lo perdió todo y murió de un ataque al corazón 6 meses después. Su voz era firme, pero le temblaban las manos. No quiero que eso le pase a otra familia. ¿Por qué me ayudas? Soy la razón por la que tu exmarido está en la cárcel. Jennifer sonrió con gravedad. Vincent ha entrado y salido de la cárcel durante años. La diferencia es que esta vez los cargos podrían mantenerse. Tu cooperación con el FBI les proporcionó pruebas que han estado intentando recopilar durante 2 años. Me entregó una tarjeta de presentación. Ese es el número del agente Park. Los socios de Vincent no saben que he estado cooperando con la investigación del FBI. Si alguien se acerca a usted alegando representar intereses mineros alternativos u ofreciéndole maximizar el valor de sus derechos minerales, llame al agente Park de inmediato. ¿Cómo sabré si alguien está trabajando con Torres? Le dirán que Mountain View lo está estafando. Afirmarán tener conexiones con compañías mineras chinas o europeas que pagan precios más altos. Se ofrecerán a representarlo por solo un pequeño porcentaje del aumento de valor. La voz de Jennifer estaba amargada por la experiencia y serán muy encantadores, muy convincentes y muy preocupados por su bienestar financiero. Esa noche, llamé al Dr. Chen de Mountain View Mining. Dr. Chen, tengo una pregunta hipotética. Si alguien me dijera que las compañías mineras chinas suelen pagar precios más altos por los derechos minerales de tierras raras que las compañías estadounidenses, ¿sería correcto? Hubo una pausa. Señorita Harwell, ¿alguien se le ha acercado con esa afirmación? Es hipotético. Bueno, hipotéticamente hablando, esa afirmación sería falsa. Las compañías mineras chinas generalmente están más interesadas en comprar materiales extraídos que en adquirir derechos minerales extranjeros. La mayoría de las transacciones internacionales implican una complejidad regulatoria mucho mayor y costos legales significativamente más altos. Dr. Chen, su voz transmitía una nota de preocupación. ¿Puedo preguntar por qué lo pregunta? Le expliqué la advertencia de Jennifer sin mencionar a Torres por su nombre. Señora Harwell, quiero que sepa que nuestra oferta se basa en cálculos estándar de la industria y las condiciones actuales del mercado. Si recibe ofertas competitivas, le recomiendo que las revisen abogados independientes especializados en derechos minerales. Pero tenga mucho cuidado con cualquiera que se le acerque con promesas de pagos mucho más altos. ¿Por qué? Porque las compañías mineras legítimas no funcionan así. No enviamos representantes a domicilio para hacer oferta sorpresa y no prometemos ganancias significativamente superiores a las del mercado. El Dr. Chen hizo una pausa. Desafortunadamente, las estafas de derechos minerales son comunes.
El FBI tiene varias investigaciones en curso sobre delincuentes que se dirigen específicamente a propietarios con valiosos depósitos minerales. Después de colgar, me di cuenta de que la protección de mi padre no había terminado con su muerte. Al dejarme los derechos minerales a mí en lugar de a Robert, me había dado algo que Torres no podía manipular ni robar, pero solo si era lo suficientemente inteligente como para no dejarme llevar por la codicia. 2 días después, un hombre llamado David Wu me llamó para decirme que su consorcio minero internacional podía ofrecerme $90 millones por mis derechos mineros con un papeleo mínimo y pago inmediato. Colgué y llamé al agente Park. El señor Wu es sobrino de Vincent Torres, me dijo el agente Park. Gracias por llamar en lugar de reunirse con él. Acabas de ayudarnos a añadir otro cargo a la acusación de Torres. Esa noche, Robert y yo tomamos una decisión sobre la oferta de Mountain View. La opción híbrida, dije. 40 millones por adelantado más regalías. ¿Estás seguro? Estoy seguro de que papá no me guardó este dinero para que lo perdiera con criminales, respondí. Y estoy seguro de que ser codicioso es lo que mete a la gente en problemas con gente como Torres. Robert sonrió. Papá estaría orgulloso de ti. Papá estaría orgulloso de nosotros. Corregí. Por fin nos comportamos como familia. La ceremonia de firma del contrato minero de Mountain View estaba programada para un viernes por la mañana en la sala de conferencias del señor Mitchell. Había pasado la noche anterior leyendo el acuerdo de 40 páginas una última vez, asegurándome de entender cada cláusula y condición. Pero cuando llegué al despacho de abogados y encontré a Robert esperando en el estacionamiento con cara seria. Alice, tenemos un problema, dijo. Torres escapó de la cárcel del condado anoche. Se me heló la sangre. ¿Cómo es posible? Al parecer, contó con la ayuda de alguien externo. El FBI cree que fue su sobrino, David Wu, pero aún no han encontrado a ninguno de los dos. La voz de Robert sonaba tensa por la preocupación. El agente Park me llamó hace una hora. Recomiendan posponer la firma hasta que recapturen a Torres. ¿Cuánto tiempo? No lo saben. Podrían ser días, podrían ser semanas. Me quedé mirando el edificio del bufete, pensando en todo lo que habíamos pasado para llegar a este momento. La muerte de papá, la lectura del testamento, las amenazas de Torres, las cuidadosas negociaciones con Mountain View, todo lo cual nos llevó a esta mañana. No, dije finalmente. No, ¿qué? No vamos a posponerlo. Torres ha aterrorizado a nuestra familia durante demasiado tiempo. No voy a dejar que siga controlando nuestras decisiones, ni siquiera cuando huye de la policía. Robert parecía inseguro. Alice, el agente Park cree que Torres podría intentar algo desesperado. Se enfrenta a cargos federales que podrían enviarlo a prisión durante 20 años. No le queda nada que perder. Exactamente por qué terminamos esto hoy, dije con firmeza. Una vez firmado el contrato y transferido el dinero, Torres no tiene por qué venir a por nosotros. No le quedará nada que robar. Dentro del despacho, la doctora Chen y su equipo esperaban con champán y felicitaciones. Cuando le expliqué la situación a Torres, su expresión se tornó seria. Señorita Harwell, si no se siente segura, podemos reprogramar la firma. Su seguridad es más importante que nuestro plazo. Lo agradezco, pero quiero seguir adelante. Dije que cuanto antes se cerrara este trato, antes Torres dejaría de ser relevante para mí. El proceso de firma duró 2 horas. Cada página requería mis iniciales. Cada cláusula necesitaba la confirmación final. Cada número debía verificarse con nuestras negociaciones previas. Pero finalmente, la doctora Chen me entregó un bolígrafo para la última firma. Felicidades, señorita Harwell, dijo mientras firmaba. Ahora es $40 millones más rica. Con el pago de regalías comenzando en cuanto iniciemos las operaciones de extracción, mientras el equipo de Mountain View recogía sus documentos, la secretaria del señor Mitchell llamó a la puerta. En la puerta de la sala de conferencias. Señor Mitchell, hay un tal Vincent Torres exigiendo ver a la señora Harwell. Dice que es un asunto urgente sobre sus derechos mineros. La sala quedó en silencio. El doctor Chen parecía confundido. Robert parecía aterrorizado.
Y el señor Mitchell inmediatamente buscó su teléfono para llamar a la policía. No llame a nadie, dije en voz baja. Déjelo entrar. Alice, de ninguna manera, protestó Robert. Está desesperado y es potencialmente peligroso. Por eso quiero terminar esto cara a cara, respondí. Estoy harto de tenerle miedo a Vincent Torres. En contra de los consejos de todos, le dije a la secretaria que acompañara a Torres a la sala de conferencias. Se veía terriblemente sin afeitar, con la ropa arrugada y la mirada perdida de alguien que no había dormido en días. Pero su voz seguía siendo suave y segura al hablar. Señorita Harwell, me alegro de haberla encontrado antes de que cometiera un terrible error, dijo, mirando con desdén al equipo de Mountain View. Tengo información sobre sus derechos mineros que podría ahorrarle millones de dólares. ¿En serio?, pregunté. Con calma. ¿Qué información es esa? Torres sacó una carpeta que parecía sospechosamente oficial. He estado en contacto con empresas mineras europeas especializadas en la extracción de tierras raras. Están dispuestos a ofrecerle 75 millones de dólares por sus derechos minerales. 35 millones más de lo que ofrece esta empresa estadounidense. La doctora Chen empezó a hablar, pero levanté la mano para detenerla. Eso suena muy impresionante, señor Torres, dije. ¿Puedo ver los documentos de la oferta? Torres dudó solo un momento, el tiempo suficiente para que me diera cuenta de que su carpeta contenía papeles en blanco o formularios fotocopiados que en realidad no eran ofertas legales. Los documentos aún están siendo preparados por su equipo legal, dijo. Pero te puedo garantizar que si esperas 24 horas antes de firmar con Mountain View, tendrás múltiples ofertas competitivas que aumentarán drásticamente tu pago final. Señor Torres, dije levantándome de la mesa de conferencias. Tengo alguna información que podría interesarle. Le entregué el contrato firmado de Mountain View. Acabo de vender mis derechos minerales a Mountain View Mining por 40 millones de dólares más regalías. El trato está cerrado. El dinero ya ha sido transferido y ya no queda nada que puedas robarle a mi familia. Torres se quedó mirando el contrato. Su rostro pasa por la incredulidad, la rabia y, finalmente, la desesperación. No tienes idea de lo que acabas de hacer, gruñó. Esa empresa europea te iba a pagar 75 millones de dólares. Acabas de perder 35 millones porque fuiste demasiado estúpido para esperar un día. Oh, dije con calma, acabo de evitar que me estafaras 40 millones de dólares con una oferta falsa de una empresa que no existe. La fachada confiada de Torres finalmente se quebró por completo. Esto no ha terminado, dijo con la voz temblorosa por la furia. Tu familia destruyó mi vida y voy a él nunca terminó la amenaza. El agente Park y otros 2 agentes del FBI entraron a la sala de conferencias y arrestaron a Torres por segunda vez en 3 semanas. Mientras se lo llevaban esposado, Torres me miró con puro odio. ¿Crees que ganaste? Él gritó. No tienes idea de en qué te estás metiendo con ese dinero de la minería. Te va a arruinar, igual que arruinó a todos los que se creían más inteligentes que yo. Después de que Torres se fue, la sala de conferencias quedó en silencio por un largo momento. Señora Harwell, dijo finalmente el Dr. Chen. Tengo que preguntar, ¿cómo sabías que su oferta europea era falsa? Sonreí. Porque las empresas mineras legítimas no envían a convictos fugitivos a negociar acuerdos millonarios. 6 meses después, me encontraba en el patio trasero de la granja, observando a los equipos de construcción instalar paneles solares en el techo del granero. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el jardín donde mamá me había enseñado a cultivar verduras. Y por primera vez desde la muerte de papá, el futuro se sentía lleno de posibilidades en lugar de problemas. El primer cheque de regalías de Mountain View había llegado la semana anterior, $200,000 por los primeros 6 meses de operaciones de extracción. El Dr. Chen había llamado para decirme que los depósitos minerales eran incluso más ricos de lo que indicaban los estudios originales, lo que significaba que los futuros pagos de regalías probablemente serían más altos de lo proyectado. Pero no fue el dinero lo que me hizo sentir rico. Fue la llamada telefónica que recibí esa mañana del agente Park. Vincent Torres fue sentenciado ayer. Me lo había dicho. 22 años de prisión federal por fraude,
conspiración y lavado de dinero en varios estados. Su sobrino, David Wu, recibió una condena de 15 años. Gracias a su cooperación, pudimos construir un caso que finalmente los encerró a ambos de forma permanente. 22 años. Torres tendría casi 80 años cuando fuera liberado, suponiendo que viviera tanto tiempo. Agente Park, le pregunté, ¿qué pasó con las otras familias a las que Torres engañó? Los que perdieron sus negocios. Esa es la mejor noticia, respondió. Se ordenó a Torres pagar una restitución completa a todas sus víctimas. El tribunal está liquidando sus bienes restantes y distribuyéndolos entre las familias que destruyó. No los dejará completos, pero es algo. Después de colgar, me senté en el estudio de papá, pensando en la carta que me había escrito sobre entender la diferencia entre querer algo y necesitar algo. Lo que yo quería era venganza contra Torres, justicia por lo que intentó hacerle a nuestra familia y una prueba de que era lo suficientemente fuerte para proteger lo que importaba. Lo que necesitaba era seguridad, tranquilidad y saber que otras familias no sufrirían como casi sufrimos nosotros. A veces, desear y necesitar resultan ser la misma cosa. Robert me encontró en el jardín esa tarde revisando los planos arquitectónicos para la renovación de la casa. El contratista dice que pueden empezar con la cocina la próxima semana, dijo, sentándose en la silla de jardín a mi lado. ¿Estás seguro de que quieres hacer todo este trabajo en lugar de simplemente construir una nueva casa en otro lugar? Este es mi hogar, dije simplemente. Además, a papá le habría encantado ver la granja restaurada como es debido. Robert asintió, comprendiendo. Había estado viviendo en el antiguo dormitorio de papá durante 4 meses. Dirigir el negocio de la construcción con una competencia y dedicación que habría enorgullecido a nuestro padre. La restricción de 5 años para vender el negocio no resultó ser una carga. Resultó ser un regalo que obligó a Robert a reducir el ritmo y construir algo sostenible en lugar de simplemente rentable. Alice, necesito decirte algo. Robert dijo, su voz tenía ese tono serio que una vez me había puesto nervioso, pero que ahora me hacía prestar atención. He estado pensando en lo que papá escribió en su carta sobre que la familia debe cuidarse unos a otros. Quiero que sepas que si alguna vez me pasa algo, mi parte del negocio de la construcción será para ti, no para mi hija, Madison. Levanté la vista de los planos arquitectónicos. Robert, eso no tiene sentido. Madison es tu hija. Madison tiene 7 años. Robert respondió. Cuando tenga la edad suficiente para dirigir un negocio, es posible que no quiera vivir en Millfield ni trabajar en la construcción. Pero si algo me pasa antes de que ella crezca, quiero que tenga un tutor que la ayude a tomar buenas decisiones sobre el dinero y la familia. Me entregó un documento legal. He estado trabajando con el señor Mecho para establecer un fideicomiso para Madison con usted como fideicomisario. Si ella quiere involucrarse en el negocio familiar cuando sea mayor, las acciones están ahí para ella. Si ella quiere hacer algo más con su vida, puede vender el negocio y utilizar el dinero para su educación o lo que necesite. Leí los documentos del fideicomiso y me impresionó el cuidado con el que Robert había pensado en cada posibilidad. Esto es muy generoso, dije. Carol Madison tiene una madre. Quizás Jennifer no quiera que yo tome decisiones sobre el futuro de su hija. Ya hablé con Jennifer sobre esto, dijo Robert. Ella piensa que serías una buena influencia para Madison. Ella también piensa que Madison debería crecer conociendo a la familia que se preocupó lo suficiente como para proteger a su padre de sus propias malas decisiones. Esa noche, Jennifer llamó desde California. Alice, Robert me contó sobre el fondo fiduciario que está creando para Madison. Quería agradecerle por aceptar ser el fideicomisario. Aún no he llegado a un acuerdo, dije sinceramente. Ser responsable del futuro financiero de un niño es un gran compromiso. Lo mismo ocurre con ser responsable de $40 millones en derechos minerales, señaló Jennifer. Pero lo has gestionado bastante bien. Ella tenía razón. Jennifer, ¿puedo preguntarte algo? ¿Por qué estás dispuesto a confiar en mí con decisiones sobre el futuro de Madison? Apenas nos conocemos. Hubo una pausa antes de que ella respondiera. Porque cuando Vincent intentó destruir a tu familia, no solo te protegiste a ti mismo.
Te aseguraste de que lo arrestaran para que no pudiera lastimar a nadie más. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre tu personaje. 2 semanas después, Madison vino de visita durante las vacaciones de primavera. Ella era una versión en miniatura de Robert, segura de sí misma, curiosa y propensa a hacer preguntas difíciles. Tía Alice, dijo en su segundo día en la granja. Papá dice que ahora eres rico porque tu abuelo te dejó tierra especial. Algo así, respondí, ayudándola a plantar semillas de tomates en el viejo jardín de mamá. ¿Vas a mudarte a una ciudad grande como donde vivía papá? No, cariño. Me quedaré aquí. Madison consideró esto seriamente. Bien. Papá está más feliz aquí que en Nueva York. Ahora sonríe más. De la boca de los niños. Esa noche, después de que Madison se durmiera en mi antiguo dormitorio, Robert y yo nos sentamos en el porche delantero compartiendo una botella de vino y mirando las estrellas salir sobre los campos donde habíamos jugado de niños. ¿Alguna vez te preguntaste qué habría pasado si papá hubiera dividido todo equitativamente entre nosotros? Robert preguntó. Lo pensé. Habría querido vender los derechos minerales inmediatamente e invertir el dinero en expandir el negocio de la construcción. Probablemente, admitió Robert. Y Torres me habría convencido para convertirlo en socio de la expansión. Y en 2 años, Torres se habría robado todo, el dinero de la minería, el negocio de la construcción y probablemente nuestra relación de hermano y hermana. Entonces, el testamento de papá no era solo sobre el dinero, dijo Robert lentamente. Se trataba de salvar a nuestra familia. Sí, estoy de acuerdo. Papá entendió algo que nosotros no. Que a veces proteger a las personas de conseguir lo que quieren es la mejor manera de darles lo que necesitan. Mientras estaba sentado allí en la oscuridad, rodeado de los sonidos de la granja y el calor de la familia, me di cuenta de que el mayor regalo de papá no habían sido $40 millones en derechos minerales. Me había estado enseñando la diferencia entre ser rico y tener riqueza. Rico es tener dinero. Ser rico es tener algo que vale la pena proteger. Si esta historia te resonó, asegúrate de darle me gusta y suscribirte para más historias sobre la familia, la herencia y el descubrimiento de una fuerza que nunca supiste que tenías. Su apoyo me ayuda a seguir compartiendo estas lecciones importantes sobre cómo reconocer su propio valor y defender lo que es correcto, incluso cuando sus familiares intenten convencerlo de lo contrario. Recuerda, a veces las personas que más te subestiman son las que menos te conocen. Y a veces el mayor acto de amor es negarse a permitir que alguien tome una decisión que lo destruirá. La casa rural todavía necesita obras. Ahora Madison viene de visita todos los veranos y el negocio de construcción de Robert prospera gracias a su cuidadosa gestión. Pero lo más valioso que heredé de papá no fue el dinero ni las propiedades. Fue la comprensión de que la verdadera fuerza no consiste en tomar lo que quieres. Se trata de proteger lo que más importa.